Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. En este tutorial vamos a ver el arranque estrella triángulo de un motor eh, y lo vamos a controlar por PLC. Primero está arrancando en estrella y al tiempo pasa a arrancar por triángulo. Entonces para ello eh, tenemos la alimentación de trifásica, la alimentación de dos fases, que pueden ser dos de las tres, perdón, o una fase y un neutro, por ejemplo, es lo que se suele hacer de las tres. De las tres, coger una y un neutro, y el neutro, o bien otra tensión independiente, ¿vale? Que puede ser, pues, por ejemplo, a 24 voltios continua, 12 voltios continua, en fin, 48 voltios continua, o alterna incluso, como se quiera, la tensión de fuerza y la tensión de maniobra. Entonces, la tensión de fuerza, pues normalmente, pues 380, en este momento 400, 500, depende del país y tal, hay una tensión u otra. Entonces tenemos en primer lugar una alimentación de la tensión de tres fases, luego una alimentación de la tensión de dos fases, después tenemos la protección, los elementos de protección de los tres fases y de la de las dos fases, ¿vale? Y una vez que tenemos todo esto, pues tenemos ya aquí un relé que activamos con la marcha. Este relé nos activa ya el automatismo, ¿vale? Nos activa el automatismo y dentro del automatismo lo primero se pone en estrella y después en triángulo, el motor. Entonces vamos a ver el por qué se usa esta conexión, estas conexiones. Entonces, por ejemplo, en un motor trifásico de 380 voltios, 208 o 220 o tal, depende del país, siempre hay una proporción de la tensión de estrella a la tensión de triángulo. Pero siempre son tres fases. Bueno, siempre, normalmente. Tenemos el motor, podemos resumirlo en tres bobinados, un bobinado para cada fase. A un bobinado le llamaremos U1, U2, al otro V1, V2 y al otro W1, W2. Estos tres bobinados, si se conectan en estrella, aquí tenemos dos puntos de conexión y aquí el tercero, o sea, las tres fases. ¿Qué ocurre? Pues que la tensión entre esta fase y esta será una que se dividirá para las dos bobinas. La de esta y esta se divide para las dos bobinas y la de esta y esta para dos bobinas. Como van desfasadas cada una de las fases, pues no es multiplicar por 2, sino que la razón es la raíz de 3. Bien, entonces esto es en conexión en estrella. Y conexión en triángulo, ¿qué ocurre? Pues que a cada bobina se le pone las dos fases, con lo cual la misma tensión de las dos fases, pues para cada bobina recibe más tensión porque no se distribuye con otras, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Internamente, el motor tiene las bobinas colocadas de tal forma que en la caja de bornas pues tenemos 6 bornas normalmente, ¿vale? Depende del motor. Entonces, las 6 bornas son, pues una bobina es la U1 con U2, la otra la V1 con la V2 y la otra la W1 con la W2. Entonces, si aquí alimentamos por estas 3 bornas, con estas otras tres decidimos si lo conectamos en estrella o en triángulo. Conectándolo así, se conecta en estrella porque lo que hacemos es unir
los puntos W2, U2 y V2. ¿Vale? Y conectándolo así, pues lo conectamos en triángulo porque unimos el W2 con el U1, el U2 con el V1, el V2 con el W1. Por lo tanto, ya lo tenemos. Entonces, si un motor, por ejemplo, es de 220 voltios y tenemos 380, tendríamos que, si tenemos 380 en la línea y es de 220, tendríamos que conectarlo en estrella para que en cada espiral, digamos, en cada bobina tenga los 220 y no los 380 que tendría entre dos fases. Y si es de 220 lo tenemos que conectar en triángulo. ¿Para qué? Pues para que toda la tensión le llegue a las bobinas. Pero ¿qué ocurre si tenemos un motor, por ejemplo, que es de 380, las bobinas, cada bobina es de 380 voltios? ¿Cómo lo conectaríamos a 380? Pues directamente cada bobina, o sea, en triángulo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando arranca, la intensidad de arranque es bastante superior a la nominal. Entonces, para que esta intensidad de arranque sea menos grande, hacemos un arranque en estrella, con lo cual la tensión que sí que la nominal de la bobina coincide con la de entre fases, pero claro, la tensión en cada bobina al hacerlo en estrella es menor, con lo cual la intensidad es menor, también nos dará menos potencia al motor, por lo tanto este arranque será transitorio y entonces tenemos un tiempo de arranque entre estrella y triángulo. Este tiempo, bueno, pues lo tenemos aquí. La intensidad de arranque es muy grande, es más grande que la nominal. Una vez que se ha producido el arranque, ya pasa a la intensidad nominal. Y después ya en función de la carga que le metamos al motor, lo que tenga que mover, pues tendrá más consumo o menos. Pero de momento, siendo por ejemplo en vacío, pues ya hay una diferencia. Bien, entonces tenemos con la conexión estrella sería así, la conexión en triángulo así, y esto sería la maniobra eléctrica para arrancar de estrella a triángulo. Tenemos un pulsador de marcha, un pulsador de paro, tendríamos el start, la marcha, no, perdón, el S1, este es el paro, que es normalmente cerrado, y esto es la marcha. Entonces, con la marcha, ¿qué ocurre? Pues pulsamos la marcha, se pone KM1, se realimenta con el KM1, en este caso se nos enciende una luz que está en marcha y pararíamos con la S1. La F sería el elemento de protección. Entonces, con el KM1 lo que vamos a hacer es darle marcha al motor. Eso en las tres bornas de entrada de U1, V1 y W1. ¿Vale? De la entrada de la tensión. Pero después en las otras vamos a conectarlas internamente en estrella con el KM3 o en triángulo con el KM2. ¿Vale? Entonces, lo primero que haría sería entra este. Aquí hay un temporizador que te entra a la vez que el KM1, que sería el KA. Esto estamos hablando eléctricamente. Mientras no está metido el temporizador, está activado el KM3, que es el estrella, los tres unidos. Vale, se nos enciende este piloto y cuando pasa el tiempo KA, entonces se nos mete el triángulo y se nos cae el estrella, claro. Y entonces entra el KM2, con lo cual ya nos deja en triángulo, es decir, la V2 junto con la W1, y en fin, así. Bien,
Y después, ¿cómo se monta físicamente? Pues físicamente se monta así. Tenemos aquí el elemento de protección, el contactor principal, de donde vamos aquí a las bornas del motor de entrada. Tenemos el relé térmico de protección del motor, que si hay demasiado consumo se nos va a disparar. Y después tenemos el contactor de triángulo, ¿vale? Que lo que nos va a unir van a ser, porque como aquí tenemos la U, V y W, ¿vale? En las tres fases, pues las ponemos aquí, la V, W. Y después aquí, que sería el V1, V2, ¿vale? Pues aquí la parte 2. Esto es en triángulo. Y en estrella unimos los tres puntos, y ya está, unidos. O sea, aquí es donde unimos o así o así, en horizontal o en vertical, ¿vale? Entonces, para conectar esto, pues necesitamos unas bornas. Aquí tendríamos otras bornas. Y después, aquí nos faltaría lo que sería la parte de los pulsadores y demás, la pulsantería. Bien, entonces con esto lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. En Machine Simulator, bueno, hemos trabajado por dos lados a la vez. Machine Simulator y el PLC. En Machine Simulator, aquí tengo la máquina de arranque estrella triángulo, entonces lo que he colocado han sido, bueno, pues las bornas de entrada de tensión, los hilos de entrada de tensión. Aquí, si yo le doy en marcha paro, lo veo. Los magnetotérmicos de entrada, y después de los magnetotérmicos, pues va por un lado a este, que sería, tendríamos aproximadamente esto, ¿vale? Lo que es la protección del motor, lo que es el contactor, aquí, el contactor principal, luego el relé térmico y las bornas de alimentación al motor. Y después, por otro lado, desde aquí, hacemos la unión aquí, a ver si lo veo bien. Bueno, esto lo tengo unido aquí, ¿vale? El gris al gris, el negro al negro y el marrón al marrón, ¿vale? Se me ha bajado un poco, no sé por qué. Bueno, entonces lo habré hecho yo, habré movido algo. Entonces tenemos los tres cables. Después, para esto, tenemos los de los relés que me activan aquí, ¿vale? Que bueno, en este caso, pues lo hacen directamente, pero bueno, tenemos aquí la F, que sería este, el interruptor, bueno, aquí he puesto una seta de emergencia en medio, el pulsador de paro y el pulsador de marcha, ¿vale? Entonces, con esto activo al KM1, es decir, con esto activo al relé y el relé me activará al KM1. ¿Vale? Y después esto directamente lo voy a activar con los contactores de salida del PLC. ¿Vale? Con lo cual directamente no los tengo a ningún sitio. Este sí que me viene aquí, pero estos me irán al PLC. Entonces tengo pues esta configuración. ¿Vale? Aquí en estrella tengo unidos las tres fases de entrada del contactor, con lo cual cuando me entre este contactor se me van a unir estas tres entradas, que son estas tres que me van a venir a esta parte del bornero del motor,
perdón, son estas tres de arriba que van a venir a la parte del bornero este, y estas tres, después del relé térmico, me van a venir a la otra parte del motor, ¿vale? Aquí dentro del bornero. Bien, entonces con esto, ¿qué es lo que he hecho? Pues el código script, como ya han visto en otras ocasiones, tenemos aquí, bueno, pues el arranque estrella triángulo. He definido todas estas entradas y salidas digitales, pues el on de la tensión, el on, la tensión, el contactor, o sea, esto es el magneto térmico 3, entra por encima, sale la tensión, después el contactor este entra por encima, sale la tensión, está el contacto, después el relé térmico, que es este, le entra por encima la tensión, perdón, tiene el contacto de on-off, el magneto térmico de dos polos le entra por arriba y le sale la tensión, luego la seta de emergencia, luego el pulsador de paro pulsado, el pulsador de paro contacto 1 y contacto 2. Esto es pues con el pulsado lo que haremos será encender la luz, con el contacto 1 y bueno, la encenderemos cuando no, con un contacto. El pulsado es el que nos da al PLC para decir que está pulsado, que podemos utilizar un contacto de ellos también. Después el pulsador de marcha. En el de paro utilizaremos el contactor normalmente cerrado, el 2, y en el de marcha el contactor normalmente abierto, el 1. Después el relé, este, y después las entradas digitales calculadas. Tenemos entradas digitales calculadas del interruptor on e interruptor, o sea, del M3, del M2, los contactores, el de estrella, que es este, en on, o sea que está activo, tenemos tensión y tenemos contacto. La del triángulo lo mismo, ¿vale? Después las salidas digitales, pues tenemos el magneto térmico de 3 en corto, interruptor on, transparente y entrada on, como ya vimos en otros tutoriales anteriores, del contactor este, entrada, bobina y para que sea hacerlo transparente, el relé térmico, que el transparente en este caso creo que no lo uso, me parece que no. El relé térmico, el pulsador de stop, el pulsador de reset, ya sabemos que como lo hicimos, el manual automático, intensidad y transparente, el magneto térmico de dos polos, que sería este, pues cuando está en corto, interruptor transparente y entrada, el pulsador de paro, que es este, pues activo y piloto, es decir, cuando está activo y cuando está en piloto, el pulsador de marcha activo y piloto, el motor que es trifásico, el sentido y la marcha, después el relé del PLC, el relé, después en el contactor de estrella, la entrada bobina transparente, que sería este contactor, y la del triángulo, entrada bobina y transparente. Salidas digitales virtuales, que las hace el Machine Simulator, se provocan en el Machine Simulator para van en paralelo con las que me vengan del PLC, pero en el PLC no comunicamos 40, sino que comunicamos comunicamos 40, de la 0 a la 39, la 40 no. Entonces interruptor on del D3, del de trifásico del magneto térmico trifásico y del interruptor del bifásico, del D2. Después entradas analógicas, la intensidad del magneto térmico de tres polos,
el ajuste del relé térmico, entradas analógicas de slider, la intensidad del magneto térmico de 3 polos, la del relé, PC, intensidad de este, del relé térmico, de protección, intensidad máxima, o sea, está la intensidad que pasa y la intensidad máxima que puede pasar. El magneto térmico de dos polos, la intensidad, la velocidad del motor. Y como salidas analógicas, pues el magneto térmico de 3 polos, la intensidad, el relé térmico, la intensidad y la intensidad máxima, será este. El magneto térmico de 2 polos, la intensidad, o sea, el de 3 polos, el de 2 polos, el relé térmico y la velocidad del motor. Como parámetros hemos memorizado estos parámetros porque estos son UDCs todo. Entonces, bueno, defino las direcciones de cada una de las salidas digitales, de las entradas digitales calculadas. Después las salidas digitales lo mismo, de las virtuales también. Entradas analógicas, salidas analógicas, defino colores de los cables, el cable 1, cable 2, cable 3, cable 4, cable 5, cable 5E, es decir, aquí tengo los colores. Le digo emisión, emisión de luz, emisión 2, emisión 3, pues para los distintos tipos de emisión de las luces, de estos pilotos y de los cables. También. Después el color on y off de los pulsadores de aquí, de los botones. Los botones que ponemos aquí, memoriza los botones, pulsador en el ciclo anterior pulsado, los paneles slider de las intensidades. Entonces entramos a la función de init, inicialización, inicializo, pongo nombre a las etiqueto las entradas digitales, las salidas digitales, como hemos visto en tantos tutoriales, a las virtuales, a las analógicas y a las analógicas. Defino los colores, cada uno de los colores les doy su valor, pues para que sean pues las combinaciones de ellos. Después los botones le digo tensión 3, tensión 2 en los dos botones, es decir, la entrada de tensión en trifásico, la del bifásico y el sentido de giro del motor. Y colores, pues le digo los colores de los botones. Intensidad del magneto térmico de 3 polos, o sea, los paneles slider, que tengo la del magneto térmico de 3 polos, la intensidad del relé térmico, la máxima del relé térmico, la del magneto térmico de 2 polos y la velocidad del motor. En la velocidad del motor, por ejemplo, le pongo que inicie con 1.5 para no tener que estar poniéndole velocidad para que ya en cuanto le demos marcha se ponga en marcha. La intensidad del magneto térmico, la máxima, la pongo en 10 amperios y el resto pues las pongo a 0 como valor inicial. Luego podemos cambiar nosotros. Después está la función main, que es la función principal del proceso, la cíclica, la que está siempre activa. Digamos, a partir de que pasa una vez la función de init, está en ciclo en el main. Entonces lo primero que hago es controlar pulsadores, controlar las salidas digitales, controlar los paneles slider y colorear pues todo. Coloreo los cables, coloreo los pilotos, coloreo todo. O sea, cables, estos pilotos y estos. Que estos pilotos los he hecho como ya les he comentado en tutoriales anteriores, similares. Entonces lo que he hecho ha sido pues colocar pues todos los elementos que me vienen en el dibujo. Aquí, todos estos elementos y más luego los elementos de maniobra. Entonces controlamos los pulsadores, pues los controlamos todos igual. Cuando cambia el estado de estar el botón en reposo a que se le pulsa,
entonces pues cuando se pulsa el botón y no estaba pulsado antes, cambia de estado. Es decir, si estaba activo se desactiva, si estaba desactivo se activa. Memoriza el pulso del botón, para que ya esté ahí en el siguiente ciclo y ya está. Entonces esto lo mismo con el botón 2, con el 3 si hubiese y con el 4. Desde aquí le digo que coloree botones, es decir, según el estado del pulsador, lo va a poner en color o no en color, en el 1, en el 2 y en el 4. Ahora, controlo las salidas. Vale, pues activo la entrada digital. Bueno, las salidas y las entradas, claro. Activo la salida digital de M3 ON según o sea, la entrada digital del M3 ON según el botón del M3 ON. La entrada digital del M2 según el botón y después activo el relé con salida virtual con el piloto de PM. ¿Vale? Con el piloto del pulsador de marcha, pues activo el relé, que es este. Bien, después el sentido de giro del motor, pues según el botón 4, PB4, y después activo las entradas de tensión según el botón. La entrada virtual, la salida virtual de la M3 entrada ON, es decir, esto, lo voy a activar según si está activo la entrada digital, que ya la he activado aquí, o no, del M3 ON. Y la del 2, esta, pues con esta. Ahora actúo el contactor del relé si hay tensión. La salida virtual del relé, porque esto lo hago directamente desde aquí, no desde el PLC. Por eso activo las salidas virtuales. La salida virtual y la salida digital normal se diferencian en que haciendo una OR de las dos se activa o no la salida en Machine Simulator. La virtual la produce el propio Machine Simulator y la salida digital nos viene de fuera del PLC, ¿vale? De PLC o de donde sea, o el equipo de control. Actúo el contactor del relé si hay tensión, ¿vale? Pues en el contactor de la bobina, según si hay tensión en el relé y hay tensión en M2, es decir, según pues activaré este contactor o no. Entradas digitales calculadas. La del interruptor 3, según el interruptor, según la salida digital del interruptor 3 ON, que esta me vendrá de PLC. Lo mismo con el del 2, 3.2. Las salidas virtuales también, la del M3 interruptor ON y la del 2. No, perdón, estas no me vienen del PLC. Esta es virtual M3. Estas son de las salidas virtuales. Activo las salidas virtuales del M3 ON y del interruptor M2 según las entradas digitales estas. Bien, ahora controlo los paneles slider. El panel slider, según el valor de la intensidad de PS intensidad del panel slider según el valor se lo coloco en la entrada analógica PCM3 intensidad. Lo mismo hago con la del relé térmico, con la máxima del relé térmico, con el magneto térmico de 2 polos y con la velocidad del motor. Colorea componentes. Los cables, el cable 1, 2, 3, 0, los coloreo con el R1, 2 y 3, o sea, con los colores 1, 2 y 3, el 1 sería el 1, el 2 y el 3, el marrón, negro y gris. Y según si la entrada de M3 está activa, pues emitiré con la intensidad de emisión, ¿vale? Con estos colores. Lo mismo, esto es la entrada al magneto térmico de 3 polos, que es esto, lo mismo con la salida del magneto térmico de 3 polos, y así sucesivamente
con cada uno de los cables. Esto es un poco largo, laborioso, la verdad es que pues lleva trabajo. Pero lleva trabajo, eh, pero no es complicado. Bueno, los de estrella, triángulo, los cables de estrella, triángulo, les pongo pues los colores que he seleccionado también. Eh, Después creo el booleano de estrella y el booleano de triángulo. Eh, el booleano de triángulo lo activaré cuando tenga la tensión en el contactor de tensión del triángulo y con el contacto del triángulo. Y el de estrella, según este contactor de triángulo. Y el de estrella, pues según este contactor de estrella. ¿Vale? Bien, entonces, si es de estrella, pues los cables que me salgan aquí, estos tres cables, desde aquí hasta aquí, se me van a poner de este color, los tres, ¿vale? Los tres del mismo color, del que he decidido yo, que será rojo al 100%, verde azul al 30%, ¿vale? Y con la emisión que sea. Luego, si es triángulo, pues se me ponen de los tres colores, ¿vale? De los tres colores, de estos tres, los que he cogido por defecto. Y si no es ni estrella ni triángulo, pues se me ponen, eh, bueno, pues en falso la emisión y como el color ya lo tengo definido arriba, pues hago en el color que tengo definido. Vale, aquí pongo en verdadero para el estrella, en verdadero para el triángulo, estos colores, y falso si no es ni estrella ni triángulo. Es decir, si los dos contactores están en off. Entonces pondré los colores que tenga definidos arriba. Vale, bien. Luego la maniobra del contactor, pues lo mismo, el cable del relé, el cable del M2, magneto térmico 2 y del relé C. Vale. El contactor del triángulo, este es el de estrella, según este, eh, según el relé de estrella. Y el de triángulo según el relé de triángulo. Luego, la salida directa del M2 al relé, la salida del M2 a la seta, es decir, del M2 al relé, del M2 a la seta, de la seta al pulsador de paro, del pulsador de paro al pulsador de marcha, del pulsador de marcha al relé. Vale, pues así lo he ordenado todo para no volverme loco, porque la verdad es que son muchísimas líneas bueno, en principio aparentemente son iguales, pero son distintas, cada una es distinta. Después los cables del M1 y M2, eh, pues les pongo los colores estos, ¿vale? Que serían estos. Luego la luz de marcha, la luz de paro y la luz de alarma, que serían estas luces, estas tres. Les pongo la de alarma, pues el color 5, la de paro el color 6 y la de marcha el color 7. Por eso son distintos colores. Es un rojo distinto, un amarillo distinto y un verde distinto. Después, la luz del magnetotérmico aquí a las luces de los magnetotérmicos, el magnetotérmico 3, que sería esta luz, según la salida digital del M3. Vale, entonces, si está activa, pues le pongo un color verde. Y si no, le pongo un color rojo. De tal forma que, pues bueno, pues o está en verde o está en rojo. Aquí vemos dos casos que son esos mismos colores. Eh, el de la C bobina lo mismo, que sería esta bobina del contactor, la bobina del contactor de triángulo también, que sería esta, y la de estrella también, que sería esta. O sea, estas luces. Después, la de la input del ROFF, de la luz del relé térmico,
y del relé térmico 2. O sea, esta, la del relé térmico y la del relé térmico magnetotérmico, perdón, 2, que es esta. O sea, ya hemos visto todos los pilotos. Bueno, pues con esto lo que hacemos es que cuando le damos al play, con la tensión esta, se nos activaría esta entrada digital. A su vez, se nos pone esta salida con la 2, pues lo mismo. Ahora cuando activamos, pues hay cosas que nos pone en marcha lo que es el propio Machine Simulator. Pero aquí, por ejemplo, pues ya no se nos activa todo esto que nos lo activa el PLC. Vale, entonces para activarlo pues tenemos que hacerlo manualmente desde aquí. Entonces la forma de hacerlo pues es vamos a ver el programa del PLC y vamos a ejecutar a su vez el programa de Machine Simulator, lo que es en ejecución. Entonces voy a abrir máquina, voy al estrella triángulo, inicio y ya lo tengo iniciado. Entonces ahora cojo drivers, entradas, salidas, archivo, abrir configuración, aprendizaje de componentes, porque le he limitado el número de entradas y salidas pues para tenerlas que no interaccionen con el PLC. Driver, asignación automática, ya tenemos el PLC activo, con lo cual salir, iniciar y salir. Ya tenemos la conexión, con lo cual, bueno, pues tenemos la tensión 3, la tensión 2, ya tenemos tensión en la entrada. Aquí todavía no tenemos tensión, pues porque tenemos que dársela con los magnetotérmicos. Y con este otro, pues ya tenemos la tensión total. Con la tensión total ya controlamos el circuito de alarma. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho en el PLC, en primer lugar, en el DBMM, he colocado todas las entradas digitales, todas las salidas digitales, como siempre, todas las entradas analógicas, todas las salidas analógicas, como siempre, y posiciones booleanas de tensión, marcha, paro, alarma, la línea para hacer lo que sería esto, la línea que sería el KM1 en este caso, vale, la línea, la estrella que sería el KM, la estrella el KM3, el triángulo el KM2, vale, y el tiempo de paso de estrella a triángulo, que le digo que es 5 segundos, le digo que es tipo de dato de tipo time. Entonces, con esto voy a, bueno, desde el main, lo que digo es entradas, salidas, activo y leo y activo las entradas y las salidas, y control general. En el control, en las entradas, salidas, pues hago lo de siempre, ¿vale? Que son estas. Pues refresco las entradas, refresco las salidas, las entradas y las salidas, tanto digitales como analógicas. Y luego, aquí, pues lo que hago es lo siguiente. Con la tensión de los dos, es decir, que haya tensión aquí y que haya tensión aquí, le digo que hay tensión. Entonces, en este punto, digamos, tengo tensión. Cuando tengo tensión y no hay alarma, que la alarma pues me puede venir, podría ser esta, por ejemplo, ¿vale? La alarma me vendrá o de la seta de emergencia o tal. Entonces, según el pulsador de paro, el contacto 2, que es el normalmente cerrado, o sea, cuando no se me pulse el paro, está activo, ¿vale? El contacto 2. Entonces, ¿qué sería este? Este es el S1, ¿vale? Entonces, cuando se pulsa marcha, que es el pulsador de marcha contacto 1, que es el normalmente abierto,
sería el S2, ¿vale? Se pone en marcha. En marcha sería el KM1. En paralelo con el marcha, queda en marcha, ¿vale? Y ahora, el paro, pues cuando no hay contacto 2, ni hay marcha, es decir, cuando se pulsa el paro o no está en marcha, se corta esta línea. Y cuando se pulsa marcha, se quita el paro. Entonces yo guardo marcha y guardo paro. Aquí paro no está guardado, pero yo podría encender una luz con marcha y una luz con paro. Y otra con tensión de momento. Y alarma. ¿Cuándo se produce alarma? Cuando se pulsa la seta o bien cuando me llega la entrada digital de RON, ¿vale? De que está activada. Esto es el control de marcha paro alarma. Y ahora, la maniobra de estrella triángulo, pues cuando está en marcha, activo la línea, ¿vale? La línea realmente ya sería el KM1. Digamos, el marcha sería pues aquí, en este punto. La línea sería ya el KM1. Con la línea activada, paso el tiempo. El tiempo que tengo memorizado, que son 5 segundos, con el tiempo que le he llamado estrella triángulo. Entonces, con la línea en marcha, si no está pasado el tiempo, aquí, si no está pasado el tiempo, pongo en marcha estrella, que sería el KM, perdón, si no está pasado el tiempo, el KM3. Y cuando haya pasado el tiempo, con la misma línea en marcha, pongo triángulo. Con la misma línea en marcha, cuando ha pasado el tiempo, pongo triángulo. Es así de simple. Entonces, activo la entrada de tensión de los botones de marcha y de paro. ¿Por qué? Pues porque la tengo que activar, vamos. Para que me dé los contactos, tengo que activarla. Entonces, con la tensión de M2 y que no esté pulsada la seta de emergencia, es decir, que esté activo que tenga tensión aquí abajo y que la seta no esté pulsada, entonces el pulsador de marcha y el pulsador de paro los tengo activos, los dos activos. Entonces, con el M paro, enciendo el piloto del paro y con el marcha enciendo el piloto de marcha. De tal manera que cuando yo le dé al marcha, se me encenderá el piloto de marcha y cuando le dé al paro, se me encenderá el piloto del paro. A su vez, cuando yo pulso cada una de ellas, se me enciende el piloto de que he pulsado. ¿Vale? Bien. Y después, las salidas digitales según las entradas digitales de forma directa. Es decir, con el M3 a on, ¿vale? Con el M3 a on tendré la entrada de M3 on. Aquí. Esta es. ¿Vale? Esta es la entrada de M3 a on. Con el M2 a on, que será esta, tendré la entrada de aquí. O sea, la salida. Con estas entradas activo las salidas. Con el M3 a on, con el interruptor del magneto térmico 3 a on, pues aquí. Y con el interruptor del magneto térmico 2 a on, activo o desactivo el interruptor. Y luego las salidas analógicas, pues según la entrada de aquí, según la entrada, pues activo la salida. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, ahí lo tengo. La velocidad, por ejemplo, pues es 1.5, el relé máximo son 10, el térmico este, pues aquí, este otro así, ¿vale? Bueno, pues con cada uno, con este, por ejemplo, lo dispararía, tengo que rearmarlo, con este lo dispararía cuando lo tengo a tope, tengo que rearmarlo, el magneto térmico 3 lo dispararía cuando está a tope, tengo que rearmarlo y como, bueno, esto ya veremos cómo lo disparo. Orden de marcha y sentido de giro de motor.
con la marcha le doy marcha y luego con el sentido le daría sentido, ¿vale? Luego la estrella, aquí esto es, lo paro, cuando con marcha tengo línea, al principio si no hay tiempo está en estrella y cuando pasa el tiempo se pasa a triángulo, ¿vale? O sea, lo quito de marcha, con la marcha activo línea, con la línea empieza en estrella porque no ha pasado el tiempo y una vez que pasa el tiempo pasa a triángulo. Entonces, bien. Otras salidas digitales. Cuando la intensidad de M3 sea mayor o igual que 9.9, es decir, este, entonces me activa la salida digital de M3 en corto para que me dispare el M3. Como hemos visto, se ha puesto en rojo un momento y se ha disparado. Cuando está por debajo, pues no me la activa. Lo mismo con la M2. Pero si este va de 0 a 10 y este va de 0 a 5, pues a partir del 4.9 se me va a disparar. O sea, en el 5 se me va a disparar. Vale. Ya lo tengo disparado y lo rearmo. Si lo disparo, no lo puedo rearmar porque se me dispara otra vez. Que al rearmarse se encuentra el térmico, o sea que está en corto y ya está. Bueno, pues esto es toda la maniobra y el funcionamiento de lo que es esto. Si yo le pulso la seta, tengo seta. Si le pulso a marcha, se me pone en marcha, estrella y después triángulo. Si le pulso al paro, se me para. Si le pulso al marcha, se pone en marcha. Si le pulso a la seta, se para. Si le pulso al marcha, se pone en marcha. Si le quito tensión, se para. Se pone en marcha. Le quito tensión, se para. Se pone en marcha. Si le quito tensión de entrada, se para. Le pongo en marcha. Le quito tensión del 2, se para. Entonces aquí tenemos la tensión trifásica, la del motor, y aquí tenemos la tensión bifásica, digamos, o monofásica, de fase y neutro, o bien la tensión de maniobra, simplemente, que puede ser continua, alterna, lo que queramos. ¿Vale? En el motor, pues normalmente, en un trifásico, pues será normalmente alterno y normalmente, a ver, lo más conocido es el motor alterno, pues el más utilizado, pues no sé, 380 voltios, no sé. Bien, pues todo esto nos lo permite Machine Simulator. Después podemos venir aquí pulsando el 1, el 2, ¿vale? Acercándonos según cada parte del circuito que queramos ver, ¿vale? Entonces el genérico lo pongo en el 1, ¿vale? Y aquí tengo pues cada una de las cosas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.